Creo que cuando miramos el comportamiento del ser humano, algunos aspectos de su vida los vive vigilando, analizando, revisando. Y uno de ellos es, por ejemplo, el dinero, todo el tiempo. Pero también hay aspectos como la salud, las relaciones familiares, la parte laboral. Cada quien va como tipificando a qué le da prioridad. Sin embargo, en el diseño que el Señor ha hecho de la vida, Él habla de que le demos primeramente eh, el enfoque al reino de Dios y su justicia. Pero como decía Sócrates, una vida sin examen, sin evaluación, no tiene sentido vivirla, no vale la pena. Entonces creo que hoy podemos introducirnos a este tema mirando qué áreas de mi vida no, no las tengo bajo esa evaluación, qué áreas de mi vida las dejo que vayan ahí, que vayan, ¿cierto? Eh, Aspectos en los que tuve que ponerle cuidado en mi vida fue el sobrepeso. Sabía que tenía sobrepeso y sabía que tenía que corregir cosas. Y solo fue en Argentina cuando tuve como un preinfarto que dije yo, wow, y siendo médico y bueno, entonces hay áreas que se le desenfocan a uno por estar en el corre-corre de otros aspectos a los que le estamos dando prioridad. De manera que esto de revisar nuestra vida implica un reordenamiento para bendición. Vamos a compartir nuestra temática de hoy y espero que la podamos disfrutar. Entonces, bueno, somos el movimiento contra la corriente de los centros de formación y liderazgo CENFOL para el mundo. Venimos manejando una temática que se llama Mi tiempo con Dios y he motivado mucho a que esto aparezca en nuestra agenda. Es decir, mm, ¿dónde está en mi agenda mi tiempo con Dios? ¿Qué prioridad le doy? Y lo estoy cumpliendo. Eh, es un no negociable. Mi tiempo con Dios es un no negociable. O a cada rato se le atraviesan cosas. Y en la sabiduría de Dios, por eso Él dice, me hallará el que temprano me busca cuando aún es muy oscuro, como quien dice, antes de que te conectes con muchas otras cosas de ese despertar de la ciudad o del lugar donde estamos, antes de que llegue la lluvia, la avalancha de distractores, entonces busquemos al Señor. Cuando nosotros nos acostumbramos a madrugar, ese es un tiempo que se disfruta mucho. Pero claro, hay algún rincón de nuestro cerebro que, uy, no, Carlos, ¿por qué no cambiamos de tema? ¿Cómo así que las 4:30 o las 5 de la mañana? Eh, Inclusive desde las neurociencias se sabe que es el tiempo de mayor aprendizaje, porque el cerebro está descansado, si hubo un sueño reparador y como decía ahora, pues la ausencia de tantos distractores. Pero obviamente esto implica otra serie de cambios, de determinaciones. Una de ellas, pues, es acostarse temprano. La otra es poder cambiar algunas conductas alimenticias para que ese sueño sea reparado. Entonces, esta frase que acuñó Sócrates de una vida sin examinarse no vale la pena vivirla, eh, es, es real, porque si yo no examino algo, quiere decir que no me importa.
Las personas que viven endeudadas están pensando en dinero todo el tiempo y es lo que menos necesitan. Una persona endeudada necesita aprender buena administración de los recursos, porque le puede llegar dinero y va a seguir cometiendo las mismas torpezas administrativas y se va a endeudar más. Entonces, las áreas que no examinamos acorde al diseñador, palabra que disfruto intensamente, todo el tiempo en mi vida la palabra diseño está allí, obviamente, del creador. Entonces, ¿cómo comienza esos primeros momentos de la humanidad? Con una expresión de Dios que dice, recuerda que tú eliges. Entonces nosotros elegimos, pero nos la pasamos echándole la culpa a todo el mundo, echándole la culpa a la familia, al gobierno, al jefe, al empleado, al gerente, al jefe. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. Y dice, de que te he dado a elegir. Tú eliges entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. En este pasaje a mí me confronta muchísimo el saber que parte de mis hijas, mis nietos y mi descendencia van a recibir bendiciones o maldiciones dependiendo de mi comportamiento delante de Dios. Entonces, ¿qué elijo dejarle a mi descendencia? ¿Bendición? ¿O no me importa porque camino en mi egocentrismo, egolatría? Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida. Aquí no dice tu vida depende del empleo, del diseño, de tus proyectos, no depende del país, no depende de la suegra, no depende de nada de eso. Dice, depende de Dios. ¿Y vamos a pelear contra eso? ¿Qué le hacemos a eso? Él es el dueño, Él es soberano, decía el apóstol Pablo, dura cosa es pelear contra un Dios vivo. Dice, dura cosa es darle una patada al aguijón. Y dice, y por él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. O sea, si esto lo miramos bien despacio, dice, Dios decidió a quién le da y a quién no le da. Dios decidió a quién le permitió pasar por X o Y circunstancia. Entonces, esta parte es muy frecuente en nuestra vida y es un indicador que nos podemos llevar hoy para mejorar el que nuestras oraciones sean eficaces, porque si hay oraciones eficaces, hay otras que son ineficaces. Y la oración eficaz es cuando yo me comunico con Dios para pedirle cosas del reino, no para decirle a Dios, ven, colabórame en esto o en aquello, lo he compartido muchas veces. Dios no es un colaborador, nosotros somos los colaboradores. Dios es el dueño, el soberano, el perfecto, el justo, el santo, el eterno, el principio y el fin de todas las cosas. De la arrogancia humana sigue peleando contra eso, de querer convencer a Dios de que Él tiene que venir y hacer las cosas y entregármelas. Y aparte de eso, ¿qué pasa que no me respondes mi oración? ¿Cuánto tiempo que llevo pidiéndote? Cuando Él dice que Él no negocia el tiempo, todo es hermoso en el tiempo del Señor, dice Eclesiastes. En cada historia verídica de la Biblia, vemos el resultado de la elección de cada personaje.
Empecemos por Adán y Eva. Ya empezaron a elegir mal. ¿Qué tal como se cumple esta palabra con la caída de Adán y Eva? Le dijo Dios a Adán, por tu culpa maldita será toda la humanidad, toda la generación. Por eso es que todos los humanos nacemos con la maldición adánica. Y de ahí para acá, pues cada vez que miramos un personaje, ahí cosecha lo que ha elegido. Dios llevó a Moisés, le mostró la tierra prometida, pero le dijo, no entrarás a ella por haber pecado, por haber entrado en ese momento de ira y de contienda. ¿Qué le pasó a Saúl, el primer rey de Israel? Se le subió la soberbia, el ego, la autosuficiencia, ya él se creía Dios. Y así vamos viendo cómo en cada personaje de la Biblia vemos cuál fue su cosecha. ¿Cómo va nuestra cosecha? Esa sería una pregunta bien chévere para llevarnos hoy. ¿Cómo anda mi cosecha? Cuando a uno le llegan cosas complicadas, también debo pensar esta cosecha que estoy recibiendo ahora, ¿cuándo la sembré? ¿Cuándo fue atrás? No hay ningún aspecto del ser humano que no tenga todos unos parámetros muy amplios y explícitos de administración de la vida en el manual que Dios nos dio. Nosotros, por favor, tenemos que mirar la Biblia como el manual de vida, no como un libro religioso. La Biblia no es un libro de tradiciones, es un libro de sabiduría. Su palabra es viva y eficaz. Y la Biblia, que es la palabra en honor de Dios, es un libro de confianza. Cualquier incertidumbre, miedo, angustia, lo que me vaya a pasar, acordémonos de las palabras de Jesús. Escrito está. Primero se acabará el cielo y la tierra antes de que algo de mi palabra no se cumpla. Y la gran riqueza de las palabras de Dios para sus hijos, los que hemos nacido de nuevo, son sus promesas. Recordemos segunda de Pedro capítulo 1, desde el versículo 3, que dice que por grandes y preciosísimas promesas que nos han sido dadas por el conocimiento de Cristo para que seamos participantes. Dios anhela que seamos participantes. Las creó para nosotros, para nadie más, ni siquiera para los ángeles ni los habitantes del cielo, para sus hijos. Grandes y preciosísimas promesas para que podamos participar de la naturaleza divina, o sea, de lo sobrenatural, o sea, de las riquezas del reino. De manera que vamos cada vez comprendiendo más una línea de versículos paralelos que dicen, el justo por la fe vivirá. Lo encuentras en Habacuc, en Romanos, en Hebreos. Recordando nuevamente que el justo es todo aquel por el cual murió Jesús y nos justificó. Ser justo no es un logro humano, es un regalo divino. Entonces, si somos hijos de Dios, debemos vivir por fe. Y dice también en Romanos que la fe es por el oír, a quien al Espíritu Santo, mañana estaré hablando de esto, por oír al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo se oye por la palabra de Dios. Entonces, si necesitamos derribar muros, barreras que no nos dejan avanzar en la vida, los primeros que tenemos que hacer es derribar los muros de nuestra mente. Y a esto le hemos llamado autoconfrontación constructiva.
Hace como unos 20 años dicté este seminario en Viña del Mar, en Chile, y fueron 3 días espectaculares en un congreso donde asistieron 1000 hombres y veíamos el impacto de la palabra de Dios allí. Porque la palabra autoconfrontación inmediatamente no nos gusta, nos asusta, como que me van a acusar, como que no, es que es una autoconfrontación constructiva la que Dios nos pide que tengamos en cada momento. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, recordando que pecado quiere decir fracaso. Es el lenguaje nuestro de me gusta, pero es que es muy chévere, pero es que todo el mundo lo hace, pero es que también son exagerados. No tiene cabida en la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Pecado es fracaso. Y una evidencia muy especial que hay en la historia de la humanidad es que todos los imperios que perdieron sus valores morales desaparecieron. ¿Por qué desapareció Egipto? ¿Por qué desapareció el imperio grecorromano? Todos los imperios que se salen de los principios y valores desaparecen. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces habla de este momento tan especial de que es la celebración en conmemoración de Jesús hasta el día que Él vuelva, como dice 1 Corintios 11. Dice, porque el que está celebrando la Santa Cena sin discernir cómo está su corazón, come y bebe juicio para sí. Pero aquí lo que quiero enfatizar es examínese uno a sí mismo. Entonces, primero, no tenemos como la cultura de estarnos examinando, diciéndonos la verdad. Y si alguien no la dice, entonces nos disgustamos, entendiendo la vulnerabilidad. Si yo no soy vulnerable, es muy difícil que pueda crecer espiritualmente. Ser vulnerable es exponerme a la verdad, decirme la verdad, sin maquillaje, sin buscar culpables, sin sacar excusas, es decirme la verdad. Por ejemplo, en un seminario de los que estoy dando, habíamos hecho una propuesta de trabajar ese día, esa semana, de vigilar la mentira. Me llamaba una alumna a decirme, no duré ni medio día. Estoy frustrada, no me había dado cuenta que mintiera tanto. Entonces, pero fue vulnerable. Entonces, ¿qué tan vulnerables somos? ¿Qué es ser vulnerable? No estar poniendo una careta y escondiendo todos los patitos feos que tengo allá adentro. Es decirme la verdad. Y cuando uno tiene un líder, cuando tiene un mentor, un formador, un pastor, como le quieras llamar, yo tengo que decirle la verdad. Yo no puedo esconder, no puedo maquillar. Obviamente hay cosas de la vida privada que uno no las está contando todo el mundo, pero al menos si tiene un verdadero mentor, cuéntele, háblale su corazón, porque cuando se ha desarrollado un liderazgo cristiano es para cuidarle las ovejas a Dios. Él dice, el que me ama, cuida mis ovejas. El que me ama conoce el estado de mis ovejas. Entonces, para eso Dios nos coloca líderes, para contarles nuestra realidad. La vida, como vamos a ver ahora, dentro de esta mirada de autoconfrontaciones, ¿cuál es mi punto A hoy? Creo que hace 8 días veíamos lo que dice en Jeremías, haz un alto en el camino y mira las sendas antiguas y pregunta cuál es el camino por donde debes seguir y coloca y fija para ti indicadores de lo alto.
vive por principios y valores, eso es lo que dice en Jeremías. Entonces, cada cuanto tengo tiempos de evaluar mi camino. Usted tiene definido su punto A y su punto B del ser vulnerable y autoconfrontarnos no es autocondenarnos ni flagelarnos. Es la manera de ser, hablo del ser manso y humilde como el Señor nos lo demanda. De que cada vez que venga la presencia de Dios le pueda contar mis debilidades, contarle mis falencias. Yo menciono muchísimo Isaías 1:18 porque es una de las cartas de navegación donde dice, ven, dice Dios, ven y resolvamos tus asuntos, que por rojo encendido que sea tu pecado, te dejaré como nieve blanca, y si es rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. O sea, es un papá de amor que siempre está pensando en la restauración y no en el castigo. ¿Cuál es la imagen que tienes de la paternidad de Dios? Que entregó a su Hijo en la cruz por amor a nosotros y que dice, nunca te dejaré ni te desampararé y nunca jamás serás huérfano. Es disfruta de la paternidad que ahora tienes. Para autoconfrontarnos necesitamos un modelo, un referente. Todo en la vida requiere un modelo. Cuando uno va a operar un paciente, hay todo un atlas de cirugía donde está la ruta de cómo se hace. Si alguien va a preparar un alimento, hay una receta. Si alguien va a reparar un carro, también sabe todas las técnicas, repuestos y todo. Todo en la vida tiene un modelo. Pero el modelo de la vida nuestra, ¿cuál es? Si no tenemos modelo, entonces no sabemos para dónde vamos. ¿Por qué la juventud anda tan perdida? ¿Por qué anda buscando modelos humanos y aparecen todos estos ídolos del fútbol o, o de la música? Porque tiene un vacío interior muy grande. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice en Colosenses que es la imagen visible del Dios invisible. Y es que Jesús vino y dijo, síganme a mí. Él es el modelo perfecto. En algún momento no entendía mucho cómo el apóstol Pablo le decía, como lo menciona en Filipenses 4:9, imiten lo que ven en mí. Yo decía, no, en Jesús, en él no. Claro, Jesús ya no estaba y los otros eran tan incrédulos que le dijo Pablo, pues por lo menos miren lo que yo hago. Yo trato de reflejar, de testificar que Cristo está en mí. ¿A qué le llamarías en tu vida estar bien? Porque si yo me estoy autoconfrontando de manera constructiva, tengo que hacerme esta pregunta. Cuando escuchamos esta pregunta, ¿cómo estás? Bien. Y a veces es como un estribillo popular, cultural de responder, que podemos estar bien complicados, pero siempre contestamos allí bien. ¿Qué es estar bien? Yo creo que hay unos 3 elementos sobre los que consciente o inconscientemente hemos tomado como indicadores de vida. Es decir, estar bien es estar bien financieramente. Ese generalmente es el primer parámetro que aparece en el horizonte, ¿no? Tengo empleo, todo lo que tenga que ver con el factor financiero. El segundo puede ser familia, ¿cierto? No, yo estoy bien. Es un momento donde no andan los hijos complicados, ni está uno en crisis con la esposa o el esposo, en fin. Y el tercero probablemente es la salud.
Entonces parece que con esos tres elementos pues ya me siento cómodo, pero ¿cuál era el primero que debiera yo mirar para decir que estoy bien? Es mi presencia delante de Dios, mi corazón delante de Dios. Es, es cómo me presento delante de Él todos los días. Lo he enseñado en algunos seminarios que la vida es el arte de disfrutar la capacidad de resolver conflictos cada día. Es lo que dice Santiago 1:2. Uno de los mandamientos más confrontadores que tenemos es el estar siempre felices, contentos, gozosos. Nos lo dice por todos los lados. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Filipenses 4:4. Regocijaos, otra vez os digo regocijaos, no estéis ansiosos por nada. Vivan en una paz pletórica, dice el Salmo 16, en su presencia y plenitud de gozo. Isaías 26:3, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Es un canto de amor por toda la Biblia diciendo, no teman, confíen en mí. Y confiar en Él es confiar en su diseño, en su guía. Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, es eso. Y aquí quiero hacer un momento muy enfático. ¿Qué gobierna más tu vida? ¿Las circunstancias o lo que nos otorga el Espíritu Santo diariamente, día y noche? Nunca nos será quitado, nunca los dejaré. ¿La paz interior de qué depende? ¿De mi relación con Dios o de mi relación con las circunstancias, con mis expectativas terrenales? Y es que el poema de amor continúa. Y aquí no nos alcanzaría todo el día para revisarlo. Soy el oportuno socorro, te dejo al consolador. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, Dios ya no haya como convencernos de que Él es suficiente. Dicen Colosenses, en Cristo estamos completos. Eso sí es estar bien, estar completo en Cristo. Pero el pecado nos separa. Juan 15 dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿por qué no comprender esto que nos demanda Santiago 1:2? Que dice, tenga sumo gozo, el máximo de alegría cuando le llegue un problema. Y está diciendo, es porque te tengo en entrenamiento y es para que puedas ver mi gloria, para que disfrutes de que no estás solo ni abandonado, pero también para que disfrutes que es a mi manera. De alguna forma Dios nos dice, mi diseño no es negociable. ¿En qué consiste el libre albedrío? En que el Señor dice, como lo vimos al comienzo, en Deuteronomio 30, dice el Señor, tú eliges si te quieres ir por tu cuenta o quieres que yo te acompañe. Pero no trates de meterme en tus planes. Lo dice también en Isaías 55. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos que tus caminos. Entonces, es necedad pretender cambiarle las cosas a Dios. Quiero hacer un pequeño alto aquí para compartir lo siguiente. Eh, si yo quiero vivir cada día con Cristo, con la guía del Espíritu Santo, tengo que enseñarle a mi cerebro, porque mi cerebro siempre está de alguna manera
mm, eh, teniendo referentes mm, por imágenes. Entonces, cuando la palabra de Dios, por ejemplo, dice, entra por sus puertas, el cerebro queda loco porque no sabe cuál es la puerta. Entonces, yo tengo que enseñarle a mi cerebro a comprender a qué se refiere la puerta de la oración, la puerta de estar a solas con Él, de estar apartado con Él. Entonces, mm, para llevarnos algo bien práctico hoy, el, el gimnasio exquisito que tenemos que perfeccionar cada día es donde cada pensamiento, y lo vamos a ver ahora, donde dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la clave de la autoconfrontación diaria, constructiva, proactiva, donde está diciendo lo que tú piensas, lo estás evaluando, lo estás examinando. Esto que estoy pensando, sintiendo, hablando, diciendo, tiene un respaldo en la palabra de Dios. Ese es el camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, está hablando de sabiduría e inteligencia. A eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, es quizá el mayor gimnasio, por un lado, y por otro lado es que lo podemos disfrutar. Entonces, ¿qué hizo Cristo por ti? Yo te invito a que escribas esa pregunta y trabajémosla este fin de semana. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por ti? No lo miremos por la humanidad porque es mucha gente y nuestro cerebro se dispersa. Por ti con nombre propio. ¿Y eso qué representa en tu vida? Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero, con plena confianza en Él. ¿Qué tal este mandamiento? ¿Cómo entro yo en la presencia de Dios? Y otra vez, si yo no le pongo cuidado, mi cerebro no sabe la presencia, pero es que no lo veo, pero es que en dónde es. Por eso el rey David le hablaba tanto a su alma y le decía, alma mía, no te aflijas, alma mía, recuerda los beneficios del Señor, alma mía, porque al cerebro hay que enseñarle. Entonces, la presencia de Dios llega en la oración y en la adoración. Esa es la presencia. Y es más, cuando Él prometió que nunca nos dejará ni nos desamparará, ¿cierto? De manera que dice, entremos directamente a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo primero que nos demanda allí? Lo primero que nos demanda es eh, tener un corazón sincero. ¿Qué es tener un corazón sincero? Autoconfrontarnos, examinarnos, decirnos la verdad, ser vulnerables. Aquí vengo, Señor, a mostrarte mi realidad. Y algo que es muy tierno de parte de Dios, y esto no quiere decir que Él sea un Dios eh, flexible frente a las cosas del pecado. Cuando escuchamos esa voz de ternura del Padre, que siempre quiere restaurarnos, es donde dice en Primera de Juan 1:9, que pues lo mencionamos con tanta frecuencia, si confesares tus pecados, eso es un corazón sincero. Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos, limpiarnos de toda maldad. Por eso hablo tanto de la ley de la extracción. Un verdadero cristiano necesita es que nos extraigan todo aquello que nos engaña, que nos tienta, que nos quiere sacar del camino. Ese sí es una ley.
Un cristiano no necesita la ley de la atracción, primero porque es una falsedad y segundo porque te invita a poseer, a tener, a que tu mirada dependa del aplauso público. Entonces eso es satánico. Pero dice, ¿por qué podemos entrar directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero? Dice, porque debemos tener plena confianza en Él. Otro punto para reflexionar. Yo confío plenamente en Dios. Hay un engaño muy difundido en la comunidad cristiana y nos pasa a todos. Mi interpretación de mi relación, de mi momento con Dios, depende de los resultados de mi expectativa. Esto es bien valioso si lo tenemos en cuenta y hace parte de la autoconfrontación. Mis ganas de estar con Dios y hablar con Él depende de que las cosas se me estén dando o no. O quiero relacionarme con Dios es porque quiero conocerlo, por lo que Él es, no por lo que Él me da. A veces viajamos en nuestra fe de una manera tan superficial. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado, dice aquí en la escritura, con agua pura. Agua pura quiere decir sabiduría de Dios. Recordemos que la palabra agua en la Biblia quiere decir sabiduría, que es otra de las enseñanzas al alma, ¿no? Si yo empiezo a decirle a mi cerebro agua, inmediatamente se imagina o un río o el mar o un recipiente. Por eso es que la Biblia tan llena de metáforas, parábolas, hipérboles y otras cosas, debo aclararle a mi cerebro de qué se trata. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Esta es la base bíblica del concepto de aeropuerto cerebral. Destruir, dice en la otra versión, derribar todo argumento, todo pensamiento que se oponga al conocimiento de Dios. Este es el gimnasio diario del examen, donde dice, un segundo que algo pasó, donde dice allí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Perdón que algo hice acá. Dice, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Para poder hacer esto, yo tengo que examinarme. Para hacer esto, yo tengo que eh, evaluarme, autoconfrontarme, ¿cierto? Cada cuánto lo hago. Pues debo llegar a mi cerebro al punto de que esto se automatice, que se vuelva un hábito, una virtud, que es un hábito santo. ¿Cómo puedo capturar los pensamientos, sobre todo los rebeldes, y llevarlos a la obediencia a Cristo? Cuando a cada pensamiento y a cada concepto lo pongo encima de la palabra de Dios.
Alguien podría decir, pero es que esto es muy difícil todo el día, claro, porque se vuelve automático. Yo uso mucho el ejemplo de conducir auto. Está tan automatizado que uno no se pone a pensar si tiene que frenar o acelerar o hacer el cambio. Pues igual, si lo podemos hacer para conducir, ¿cómo no lo vamos a poder hacer para conducir nuestra vida? Esto que estoy pensando y sintiendo agrada a Dios, hace parte de glorificar a Dios porque tiene un respaldo en su palabra, en su poderosa palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del santo es inteligencia. También está en Proverbios 1:7. Y ese temor, lo hemos hablado muchas veces, es el temor a salirme de su protección, el temor a irrespetarlo, el temor a no reverenciarlo. Por eso dice, no se dejen engañar. Cuando vemos lo que es la armadura de Dios en Efesios 6, y vimos en días pasados, pueden buscarla allí en nuestros canales, los peligros de ignorar la guerra espiritual. Él habla de que hay un adversario que vive rondándonos, viendo a ver dónde nos puede engañar, dónde nos puede golpear. ¿Y qué tanto tenemos en cuenta eso? Que no es andar viendo al diablo en todas partes, sino como dice en Santiago 4:7, sujetados a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Se trata de eso. Pero el engaño es una de sus armas. Recuerde que cómo nos saca del camino las tinieblas, por la tentación o por el engaño. No tiene otra manera. Son los dos elementos que de los cuales nos debemos. Dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Qué bueno llevarnos hoy esta dinámica, ¿no? Hoy estoy sembrando esto. Estoy sembrando un tiempo de oración, estoy sembrando un tiempo. Esto que hacemos los sábados hace parte de la siembra, pero obviamente no podemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Yo creo que la naturaleza del carnal, la naturaleza humana, es tan, como lo dice en Ezequiel, de ese corazón duro que Dios no la tiene que poner así. Usted quiere es cosechar destrucción y muerte, entonces no, al menos nos pone a pensar seriamente. Pero los que viven para agradar al Espíritu Santo, ¿cuántos pudiéramos levantar la mano y decir, yo quiero ser de esos que vivo para agradarte? Cuando uno vive para agradar a Dios, tiene plenitud de vida, plenitud de gozo, de paz, aparte de cosechar bendiciones para nuestra descendencia. El mayor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos no solo es el testimonio de una vida que agrade a Dios, sino que la cosecha también ellos la reciben. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu Santo cosecharán vida eterna. Tremenda pregunta para llevarnos hoy. Eh, Te hago un énfasis importante. Llevémonos esta pregunta.
Tratemos de responderla, de orar, de escribir. ¿Para quién vivo? Lo he compartido también en otros momentos que una cosa es vivir y otra cosa es existir. ¿Sabe cuando una persona solo existe? Cuando se levanta a hacer lo mismo. Vaya, corra, trabaje, pague aquí, pague allá, y después llegar con esos ojos de Garfield a tratar de dormir un rato en la noche. Eso no es vida. La vida es la plenitud del espíritu. Entonces, la pregunta es, ¿para quién vivo? ¿O para qué vivo? Si no es para agradar a Dios, para agradar a su espíritu. La palabra transformación es a lo que se refiere examinar la vida, porque hay una tremenda promesa de Dios en Filipenses 1:6, que el proceso de perfeccionamiento, de ser nueva criatura, de la nueva creación en nosotros se va a cumplir. Hay unos núcleos de sabiduría bíblicos que son increíbles, como el de Isaías 43:18, que dice que no traigamos a nuestra mente las cosas del pasado, ni a nuestra memoria las cosas antiguas, porque todo lo hará nuevo, todo será nuevo. Segunda Corintios 5:17, para los que están en Cristo las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, nueva creación eres. Dios todo el tiempo nos está motivando a vivir cada día enfocados en lo nuevo, en lo nuevo. Aún las decisiones de respuestas inteligentes basadas en la Biblia para resolver las circunstancias es nuevo. De manera que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Esto es autoconfrontación. Esto es examinar la vida. Solamente en este pedacito de este versículo ya nos lleva a tener que examinarnos. ¿Qué cosas de las conductas y las costumbres de este mundo todavía estoy imitando? ¿O todavía me estoy dejando arrastrar allá? Más bien deje que Dios los transforme. A mí me parece tan especial esta versión. Dejen que Dios los transforme. O sea que hay momentos en que no lo dejamos a Dios. Dios respeta nuestras decisiones. Hasta lágrimas le salen a Dios, como él se lo decía a Noé. De manera que se dan cuenta que si vamos mirando esto con lupa, con microscopio, nos va generando una cantidad de acciones increíbles para examinar nuestra vida. ¿Qué cosas de las conductas y costumbres de este mundo todavía estoy allá metido? A veces me han preguntado y me dicen, mira, es que hay un compromiso familiar, pero van a hacer esto y aquello, entonces ¿yo qué hago? Aquella costumbre del hombre que se va a casar y que los amigos le quieren hacer una fiesta de despedida ahí eh, con todos los placeres de este mundo para que se despida de su soltería. ¿Y creen que eso agrada a Dios? Ah, pero es que es la presión del mundo. Pero es que mis amigos han reunido todo un dinero para hacerme la fiesta de despedida de soltero y entonces qué pena, yo cómo les voy a decir que no. ¿Qué cosas nos ganan por la presión cultural o social? Entonces mira cómo nos invita Dios a marcar la diferencia, no ser uno más del montón, a ser de los pocos, palabra espectacular de la Biblia. Muchos los llamados y pocos los escogidos, pocos los adoradores en espíritu y en verdad, pocos los que hallan la puerta estrecha, ¿cierto?
Entonces dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Entonces, ¿queremos ser personas nuevas? Aquí nos da el indicador de cómo hacerlo. Cambie su manera de pensar. Y aquí toma mucha relevancia el que nunca haciendo lo mismo esperes nada diferente, ¿cierto? Abraham Lincoln decía, el hombre solo fracasa cuando deja de intentarlo. Y yo logro triunfos cuando no me doy por vencido, pero también cuando cambio mi manera de intentarlo. ¿Y cómo la cambio? Pues con la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Aprenderán a conocer para que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que es buena, agradable y perfecta, debemos aprender a conocer la voluntad. Y es a través de su palabra y la guía del Espíritu Santo. Entonces, en esta parte final hay 3 acciones que nos podemos llevar hoy diariamente para nuestra mente. Aquí va el gimnasio con el que nos vamos de toda esta enseñanza. La primera, nuestra mente necesita alimentación diaria, la palabra de Dios. El que apenas comienza en esto, el Señor le ofrece leche espiritual no adulterada, primera de Pedro 2:2. Pero luego, en la medida en que vamos viajando hacia el perfeccionamiento, entonces, como dice en primera de Corintios, el alimento se va volviendo sólido. Son grandes revelaciones. Porque el Señor dice, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nadie puede ser libre si no está encarcelado. Eso era lo que le decían los fariseos a Jesús porque no lo entendían. ¿Libres de qué? ¿Acaso cuando hemos estado en la cárcel? Claro, la cárcel espiritual. Entonces, la verdad nos libra de una cantidad de cosas, del engaño, de las tentaciones, de la duda, de la depresión, de la angustia, la incertidumbre, de todos los elementos de este mundo caído y perverso. Segundo, limpieza. El arrepentimiento, el perdón y la renuncia es un gimnasio diario. Mantenernos en santidad a través de este gimnasio. Y el tercero, enfoque en Jesús, como dice Hebreos 12, del 1 al 2. Entonces, amar a Dios es llevar la cruz y la obediencia. La cruz es donde mueren las tendencias carnales, donde llevo y crucifico en la cruz de Cristo todo aquello que me quiere sacar del camino. Y la obediencia es deleite. Entonces dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Volvemos a nuestro concepto inicial. Una vida sin examen no vale la pena vivirla. De manera que debemos crecer en esos indicadores del reino, pero sobre todo esta parte. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Esto lo hacemos al fijar la mirada, una vida de enfoque. Esto se trabaja muchísimo en liderazgo, el enfoque, en qué está enfocada tu vida, en qué están enfocadas tus emociones, tus decisiones, tus metas, cuál es tu punto A hoy y cuál es el punto B
a donde vas a llegar porque Dios te lo ha mostrado. Dice esto, lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Nos vamos dando cuenta que la fe, que es un don, una virtud que Dios nos ha dado, no es de manejo humano, es de exponer nuestra fe a la palabra para que Jesús, que inicia, que activa nuestra fe y la perfecciona. En la otra versión dice que es el autor y el consumador de la fe. Consumar es volver realidad, es terminar el proceso. Entonces, el camino de la fe de un verdadero cristiano debe tener un punto A y un punto B. Y en el punto B glorificamos al Señor. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. ¿Sabe que Jesús el día que iba a morir en la cruz, momentos como este fueron lo que lo llevaron a menospreciar el oprobio? Es decir, tanta gente se va a salvar por mi obra en la cruz, le produjo gozo. Y además al mirar la cruz y lo que iba a pasar ahí, el Padre le mostró el lugar que le tenía para que se sentara allá a la derecha del Padre. Y como dice en Efesios 2, después llevarnos a nosotros porque Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Nuestro espíritu está allí. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Bueno, aquí en YouTube, en Restauración Ágape Internacional RAI, pueden encontrar todas estas enseñanzas, creo que la de los últimos 5 años. Y pues quiero agradecer a todos aquellos que nos aportan para poder cubrir todos los gastos de estos procesos ministeriales. Te invito a que terminemos dándole gracias a Dios por esto. Gracias, amado Dios, por todo lo que nos has enseñado hoy, por todo aquello que nos habla tu palabra. Y tú cumples tus promesas de escribir en nuestra mente y grabar en nuestro corazón aquello, Señor, que debemos caminar, vivir, honrarte y que es para bien. Ayúdanos, Señor, a vivir desde el amor y no desde la exigencia, el reclamo y las presiones a otros, como si nosotros estuviéramos llamados a un liderazgo de fariseos. Tu palabra dice que aprendamos de ti a ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos a buscarte cada día, no por los resultados o las expectativas, sino por conocerte. Ayúdanos, por favor. Espíritu Santo, abre nuestros oídos espirituales y nuestros ojos del entendimiento, para que a partir de este momento, producto de tu palabra viva y eficaz, podamos tener una vida diferente. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Hoy colocamos, Señor, en este altar que hemos construido hoy aquí, todas nuestras peticiones. Renunciamos a los engaños, a las dudas, a las contaminaciones y solo anhelamos disfrutar de tus tiernas manos de alfarero, que prometiste hacer de nosotros nuevas criaturas y darnos un nuevo camino. Gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra produce un efecto con el cual luego estaremos testificando de que eres un Jesús resucitado, vivo, que vives en el corazón de cada uno de tus hijos. Clamamos a ti también, Señor, por nuestros hijos, nietos, por nuestra descendencia y por aquellas añadiduras que necesitamos diariamente para vivir, pero con tu sabiduría abundante que nos prometes darnos aún en este momento, poder reordenar las prioridades en nuestra vida.
Tú nos invitas, Señor, a reflejar tu amor y no a ser ásperos con las otras personas y sobre todo con los de la familia de Dios y sobre todo en nuestra casa. Hoy solo tenemos, Señor, una actitud de gratitud porque no nos alcanzarían las palabras para decirte gracias, Señor, porque cuando abrimos los ojos por la mañana aún estás allí cuidándonos y amándonos. Quedamos bajo tu bendición, la imposición de tus manos de Padre Celestial en nuestra vida. Gracias, Señor. Te entregamos el resto de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo grande.